El informativo de Majestad FM. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 24 minutos. Gracias por la sintonía. A esta hora ya tenemos una muy interesante visualización en nuestra transmisión simultánea por Facebook Live. Abrazos para todos. Mucho para comentar el día de hoy a propósito de las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno el día de ayer. Quiero dar cuenta porque esta es información fresquita que tenemos ahora mismo en nuestra mesa de trabajo. El Ejecutivo ha emitido, no sé si fue la noche de ayer o madrugada del día de hoy, 2 decretos ejecutivos que se relacionan justamente con las medidas anunciadas el día de ayer. Vamos a procurar justamente observar ambos decretos ejecutivos que ya constan en la página web de la Presidencia de la República y que tienen que ver con los combustibles y también con la jornada laboral de trabajo especial. Ya los tenemos. Alertamos a nuestra audiencia, está en plena vigencia el anuncio respecto del precio de los combustibles. El señor presidente de la República, con fecha 19 de mayo, fecha de ayer, ha emitido el decreto ejecutivo 1054, que dice: reformar el reglamento de regulación de precios de derivados de petróleo expedido mediante decreto ejecutivo número 338, publicado en el registro oficial número 73 del 2 de agosto del 2005, considerando un nuevo sistema de precios de mercado para los combustibles, diésel 2, diésel premium, gasolina extra y extra con etanol para el segmento automotriz, gasolina extra y extra con etanol para otras pesquerías y diésel 2, y diésel premium para el segmento camaronero, atunero y otras pesquerías. Ahí pues consta justamente la reforma al mencionado instrumento normativo. Dice que el precio de venta en terminal para la gasolina super para el sector automotriz será determinado en forma mensual por Petroecuador en base al costo promedio ponderado más los costos de transporte, almacenamiento, comercialización, un margen que podrá definir la indicada empresa pública y los tributos que fueren aplicables. Luego, en el artículo 2, para calcular el costo de producción nacional en la materia prima se considerará el costo promedio ponderado del crudo de exportación del mes, siendo el mes en el que se fijarán los precios. Ahí hay una fórmula matemática. Dice: los precios en terminal y o depósitos a nivel de abastecedora y los precios de venta a nivel de comercializadora y distribuidores serán calculados mensualmente por cada actor de la cadena de comercio de combustibles, considerando, esto es importante, los marcadores de crudo oriente y WTI según corresponda, y los tributos aplicables para los siguientes productos y segmentos: gasolina super, que ya está en vigencia desde agosto del año anterior, segmento automotriz; gasolina extra y extra con etanol, automotriz; diésel 2 y diésel premium, automotriz. Y bueno, ahí se incluyen una serie de especificidades técnicas, fórmulas matemáticas para el cálculo, márgenes de comercialización. Incluye esta medida para otras pesquerías el uso de la gasolina extra y extra con etanol y el diésel 2 y diésel premium para el sector camaronero, atunero y otras pesquerías. Ojo, no es solamente la medida para el sector automotriz, también para el sector pesquero y camaronero, según este decreto ejecutivo 1054. Vamos a las disposiciones generales, porque el decreto tiene 14 páginas, pero vamos a las disposiciones generales. El Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, semestralmente presentará un informe al presidente de la República para la aplicación del sistema de bandas de precios para los combustibles diésel 2, diésel premium, gasolina extra y extra con etanol del segmento automotriz en terminal y o depósitos a nivel de abastecedora de los derivados del petróleo. Asimismo, presentará un informe semestral respecto de la aplicación del sistema de bandas de precios y productos señalados en uno de los artículos. En la disposición general segunda, dispone que Petroecuador elabore una metodología para el cálculo de precios de los combustibles diésel 2, diésel premium, gasolina extra con etanol y gasolina super. Dice: precautelando los intereses del Estado,
También Petroecuador se encargará de elaborar la metodología para los combustibles que utiliza el sector pesquero y camaronero. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, o quien haga sus veces, porque claro, ya se anunció que la Agencia de Control y Regulación Hidrocarburífera, ARCH, se deberá fusionar con otras dos agencias y conformar una nueva agencia, controlará la aplicación del Reglamento de Regulación de los Precios de los Derivados. Dispone en la normativa cuarta, en la disposición general cuarta, que el Ministerio de Economía y Finanzas, junto al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, diseñen los instrumentos de política pública de compensación necesarios como consecuencia de la aplicación del sistema de bandas de precios. Ahí ya vamos a comentar, porque claro, la medida termina siendo general. ¿Qué pasa si se dispara el precio del petróleo? ¿Qué pasa con el diésel? ¿Qué va a pasar con el transporte de carga? ¿Qué va a pasar con el transporte comercial de pasajeros? Atención, mucha atención. Los precios en las estaciones de servicio se implementarán desde el día 20 de mayo. Hoy, este momento, a partir de las 0 horas. A esta hora, las estaciones de servicio, amable audiencia, ya están obligadas a bajar en 10 centavos el precio de la gasolina extra de $1.85 a $1.75 y el precio del diésel para uso automotriz de $1.037 a $1 a partir de las 0 horas. Sin embargo, debo decirles que mientras transitaba acá la radio, pasé por 2 estaciones de servicio y se mantenían tal cual los mismos precios vigentes hasta ayer. $1.85 para el caso de la extra, $1.037 para el caso del diésel. Entiendo yo que con esta disposición, que ya está publicada en la página web de la Presidencia de la República, está en plena vigencia esta medida. Se publica también los precios base en las disposiciones transitorias y se anuncia que el sistema de bandas se aplicará desde el 1 de julio del 2020. Desde el 1 de junio del 2020 se aplicará el sistema de bandas. O sea, estos precios que ha anunciado el gobierno de $1 para el diésel de uso automotriz y de $1.75 para el gasto de la gasolina extra estará vigente hasta el 30 de junio. Y seguramente podría variar o a la baja o al alza. Habrá que ver pues cómo se desenvuelve, se desempeña este sistema de bandas a partir del 1 de julio de este año. Esta es la información que acaba pues de llegar, que nosotros estamos comentando con ustedes sobre este nuevo momento que vive el país respecto del manejo de los precios de los combustibles. ¿Cuál es el otro decreto que ha anunciado el Ejecutivo el día de ayer? Ay, buena pregunta. ¿Qué va a pasar con las tarifas de transporte público? Hola, Cris. ¿Van al alza o a la baja? ¿Qué pasa si bajan los precios? ¿Se mantienen las tarifas o van a la baja? Buena pregunta la que hace. El otro decreto, el 1053, reforma el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sector Público en lo atinente a las jornadas especiales. Dice el artículo 1, en el artículo 25 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, se incorpora en la letra C, por excepción y con la aprobación de la máxima autoridad por un periodo no mayor a 6 meses, renovables por 6 meses más por una sola ocasión, la jornada de trabajo podrá ser disminuida previa autorización del Ministerio Rector del Trabajo hasta un límite no menor a 30 horas semanales. Si se terminara la relación de prestación de servicios, las indemnizaciones y bonificaciones se calcularán sobre la última remuneración recibida antes del ajuste de la jornada. De igual manera, mientras dure la reducción, las aportaciones a la seguridad social que corresponden al empleador y al servidor público serán pagadas sobre 8 horas diarias de trabajo. Al efecto, se contará con un informe aprobado por la máxima autoridad expedida por la Unidad de Administración de Talento Humano o quien haga sus veces. La presente disposición podrá ser modificada en caso de expedirse otra norma de igual o mayor jerarquía que regule esta jornada especial diferenciada. Este decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación en el registro oficial, el 1053, sobre la jornada laboral. Ambos decretos, amable audiencia, ya están publicados en la página web de la Presidencia de la República y les comparto para el debate público, para el análisis.
Y para la reflexión de los ecuatorianos frente a un conjunto de medidas económicas que, quiero decirlo de esta manera, es la sensación que yo tengo. Estas medidas económicas anunciadas por el gobierno del presidente Lenín Moreno claramente golpean y golpean con mucha fuerza el bolsillo de los trabajadores ecuatorianos. Muchos dirán que eran medidas necesarias, por ejemplo el tema de los combustibles. Yo sí creo y voy a ratificar lo que dije en octubre. Sobre los subsidios a los combustibles, evidentemente hay una distorsión de hace muchos años, un tema que debió haber sido revisado por los sucesivos gobiernos que hemos tenido en el Ecuador a lo largo de los últimos tiempos. Creo que en el periodo gubernamental anterior se pudo haber allanado el camino para la revisión justamente de esos subsidios a los combustibles cuando se construyó toda esta infraestructura de carácter hidroeléctrico y se comenzó a preparar un esquema que hubiese significado el cambio de la matriz energética en el Ecuador, a partir, por ejemplo, de la adquisición de cocinas de inducción. Sin embargo, sí creo que en el camino, por un lado, no se potenció con mayor fuerza esa planificación, porque incluso estuvo marcada por algunos discursos aislados, como por ejemplo, aquel anuncio generado por el entonces presidente de la República, en el sentido de que se iba a tomar decisiones sobre la importación de calefones, y esto provocó un resquemor aquí en el país impresionante, sobre todo en la sierra, en donde se masificó pues el uso de calefones y luego se echaron para atrás. Por otro lado, las campañas de desprestigio generadas por ciertos sectores respecto de las cocinas de inducción. Algunos se pusieron bravos por eso, porque asumían que las cocinas de inducción no hacían cocolón, redujeron a eso el debate, cuando lo que se debía impulsar y en lo que debíamos estar de acuerdo los ecuatorianos es en migrar a la utilización de energías limpias y energías renovables. La energía eléctrica, sin lugar a dudas, es muchísimo menos contaminante si comparamos con el uso de biocombustibles, mejor dicho, que de combustibles fósiles. En este caso, el gas licuado de petróleo o el diésel, combustibles netamente contaminantes. Lamentablemente allí ese plan fue torpedeado y hay que decirlo, hay un segmento del país que torpedeó ese plan de utilización de las cocinas de inducción con argumentos como los que yo estoy señalando, o sea, redujeron algunos al mínimo, que no hace cocolón la cocina de inducción, redujeron al mínimo. Pero por otro lado también siento que no hubo la suficiente fuerza para impulsar ese cambio de la matriz energética. En octubre yo había señalado que el esquema de combustibles, de subsidios de los combustibles tiene que ser revisado, que el país no aguanta más con ese esquema, que no tiene sentido que todos recibamos el mismo subsidio, o sea, hay diferentes estratos sociales y permítanme decirlo de esta manera, pero los más pobres no puede ser que reciban el mismo subsidio que los más ricos. ¿Y por qué el combustible debe llegar subsidiado a los más ricos? ¿Por qué a los ricos les cuesta lo mismo que a los pobres el gas de uso doméstico? O sea, no tiene sentido. Este es un debate eterno en el Ecuador. Hoy no se toca el gas de uso doméstico, y yo sí creo que tiene que tocarse el gas de uso doméstico. No tiene sentido que el precio oficial para todos los 17 millones de ecuatorianos sea $1.60. No tiene sentido. Hay que tocar eso en algún momento. No lo hacen en este momento. No lo hicieron antes, no lo hacen ahora, y no veo condiciones para que lo hagan en el futuro. No existe una planificación pensada, meditada, argumentada, para poder comenzar a migrar a la posibilidad de transparentar el precio del gas de uso doméstico y que el subsidio beneficie a los que menos tienen, porque esa es la naturaleza del subsidio. Conceptualmente estoy totalmente de acuerdo con la revisión de los subsidios. Ahora, lo de octubre estuvo marcado por la ausencia de diálogo, porque fue una decisión totalmente inconsulta, una decisión que ni siquiera fue transparentada ni explicada al país. Igual que las medidas económicas generadas el día de ayer. Este sistema de bandas implica, y como yo también anotaba en mi cuenta Twitter durante la víspera, hay que decir las cosas como son, dejando de lado los eufemismos, los adornos, tratando de decir lo bonito para que no suene feo, porque en el Ecuador nos estamos acostumbrando, desde el propio régimen, desde el Ejecutivo, pasando por ciertos actores políticos y por los medios, estamos acostumbrándonos a utilizar términos
eufemísticamente para que no suene feo. En agosto no nos dijeron que habían eliminado el subsidio a la gasolina súper. En agosto nos dijeron que se transparentó el precio de la gasolina súper, que se actualizó el precio de la gasolina súper. No nos dijeron que se eliminó el precio de la gasolina, el subsidio de la gasolina súper, que se liberalizó su precio y que por eso implicó un aumento del precio de la gasolina súper. Eso no nos dijeron. Le llamaron pomposamente actualización del precio de la gasolina súper. Eliminación del subsidio y liberalización del precio de la gasolina súper. Ese era el término utilizado en agosto. Dígalo bonito para que no suene feo. Monetización de los activos del Estado. Venta de los activos del Estado. Privatización de los activos del Estado. Entrega al sector privado de los activos del Estado. Ese es el término real. No estos términos para que no suene feo, no, monetización de los activos del Estado. Créame que son términos que nunca había escuchado en mi vida. Y ayer, por ejemplo, algunos hablaban de que en lugar de dar cuenta de lo que ocurrió el día de ayer, este decreto lo que hace es instrumentalizar la eliminación de los subsidios a los combustibles, amigos y amigas. Eso es lo que resuelve, lo que define el decreto. Se ha eliminado el subsidio para la gasolina extra, para la gasolina Ecopaís y para el diésel. En ambos casos, veo para uso automotriz, para uso del sector pesquero y para uso del sector camaronero. Pero algunos ayer publicaban que el gobierno dispuso la reducción del precio de la gasolina, que como efecto directo de la decisión anunciada ayer, lo que está ocurriendo por el comportamiento del precio internacional del petróleo es una reducción de 10 centavos. En el precio de la gasolina extra es una cosa, y de 3 centavos en el caso del diésel en el mismo contexto. Eso es una cosa. Lo real es que si mañana o pasado se incrementa el precio internacional del petróleo, nuestros combustibles se van a encarecer. Por eso se entiende que se ha diseñado ese sistema de bandas, para que si el precio se dispara a $100, el precio del petróleo, el precio de los combustibles no se dispara en el mismo nivel o en el mismo porcentaje. Entonces, hablemos con la verdad. Yo planteo eso a las autoridades, a nosotros mismos como medios, como comunicadores, a los actores políticos. Digámosle a la gente la verdad y no adornemos las cosas. Lo que ha pasado con los trabajadores en relación de dependencia, amigos y amigas, es un golpe artero a la economía. Sobre todo de los trabajadores del sector público. El servidor público hoy denostado, ofendido, insultado. El servicio público lo han reducido a la mínima expresión. Casi que quien trabaja en el sector público es un delincuente. Eso es lo que se ha llegado a pensar por parte de un segmento de la sociedad con discursos totalmente ofensivos contra la tarea del servicio público. Para algunos el sector público es sinónimo de vagancia y sinónimo de corrupción. Toda regla tiene su excepción, porque también en el sector privado hay corrupción y está comprobado eso. Si no, pregunten a los señores de Odebrecht o pregunten a los señores que hoy aparentemente están vinculados a negociados con el sector de la salud en medio de la pandemia para enriquecerse. Hay una colusión entre malos servidores públicos y ciertos piratas del sector privado que han pretendido esquilmar los recursos de los ecuatorianos. De eso, por cierto, no se habló nada ayer, que ya lo vamos a decir. Al reducir el salario de los servidores públicos, están quitándole poder adquisitivo, amigos y amigas. Sí, habrá gente que me diga, señores, es que no hay plata. ¿Cómo el Estado paga los sueldos a los servidores públicos? Ayer el señor presidente de la República en su discurso, para matizar aquello, y estas son las cosas por las cuales yo planteo que, creo yo, que el discurso oficial tiene que ser mucho más frontal. No tratar de adornar con ciertas explicaciones que de verdad no ha lugar. Términos utilizados por el presidente de la República ayer. En el caso de la función ejecutiva, para cuidar la salud de nuestros funcionarios, evitar aglomeraciones y para generar un ahorro. Miren ustedes las 3 razones por las cuales el señor presidente de la República
anuncia que los servidores pasarán a trabajar 6 horas diarias en lugar de 8 y recibirán la remuneración por esas 6 horas priorizando el teletrabajo. Con todo respeto, la razón por la cual se toma esta decisión es porque el Estado no tiene dinero, porque el Estado necesita reducir el porcentaje que destina del presupuesto general del Estado para el pago de las remuneraciones de los servidores públicos. Díganlo así, pero no pretendan engañar a la gente diciendo para cuidar la salud. Con todo respeto lo digo, para cuidar la salud y evitar aglomeraciones, le reducen 2 horas el sueldo y por ende no les van a pagar por 8 horas sino por 6 horas. La reducción implica entre el 16 y el 25% la reducción de los salarios. Mucha gente ayer estuvo haciendo cálculos sobre lo que eventualmente le podría corresponder recibir en sus respectivas instituciones públicas. Mucha gente lo ha hecho. Según esos cálculos, hay gente que dejará de recibir $200, $300. Amigos y amigas, eso es bastante dinero para mucha gente. $1 significa dinero para mucha gente. No se diga $200 o $300. Y esto va a provocar que mucha gente va a tener que prescindir de determinadas situaciones propias de sus lógicas en la casa. Va a tener que prescindir de ciertos gastos. Esto va a provocar, amigos y amigas, o va a contribuir, amigos y amigas, a mantener la recesión de la economía ecuatoriana, porque si no hay plata en el bolsillo, no se puede generar este efecto dinamizador de la economía, que con trabajadores del sector privado o servidores públicos con sus sueldos en el bolsillo pueden ir al supermercado y hacer compras. Y el supermercado genera todo un efecto dinamizador en la economía. Hoy estamos 20 de mayo. El sector público no ha recibido sus remuneraciones. Hasta hoy no reciben las remuneraciones los servidores públicos, el grueso de servidores públicos, con muy pocas excepciones. Acá me escribe un oyente, gracias Ricardo. Al amigo que me escribe, según sus cálculos le reducen $300. Con eso paga el arriendo, con esos $300. O sea, de esto también hay que hablar. De esto también hay que hablar. O sea, a veces nos quedamos solamente en la periferia, ¿no? Felicitamos la decisión macro y no analizamos lo que pasa en el mundo real con los trabajadores con relación de dependencia que viven de su salario y que su salario lo destinan para pagar el arriendo, para pagar la escuela o el colegio de sus hijos. Madres que deben pagar las guarderías de sus hijos porque son madres trabajadoras, jefas de hogar. Acá me escribe Emi, gracias Emi. A los docentes que también nos bajan el sueldo no nos reducen las horas de trabajo. Nosotros no trabajamos 8 horas, trabajamos 6 horas y media. No hay menos carga de trabajo, también nos dice. O sea, yo sí invito a una reflexión sobre lo que ha ocurrido. Lo vamos a hacer, vamos a reflexionar a lo largo de la semana sobre esto. Yo creo primero que el discurso oficial tiene que ser lo suficientemente transparente, frontal. Decirle al país lo que está pasando. No hay plata para pagar los salarios. No han pagado los salarios de abril a los servidores públicos, al grueso de los servidores públicos. No pretendan adornarlo con esta decisión de impulsar el teletrabajo. Esto, digamos, es coyuntural y tiene que ver justamente con la denominada nueva normalidad. Ayer el presidente Moreno, además, con esto cierro el comentario, antes, lo que dice Byron Moy es cierto. ¿El empleado público gana más que el empleado privado? Sí, sí, de acuerdo. En algunos espacios, sí. Pero hagamos un debate nacional en serio sobre la calidad del servicio público y sobre la remuneración del servicio público. Yo creo que al país le falta eso. Hacer un debate muchísimo más serio, argumentado, responsable, inclusivo,
sobre la calidad del servicio público y la situación salarial del sector público, que nos permita en el futuro repensar la estructura que tenemos en el sector público. Pero hagamos un debate serio, eso no ha ocurrido ni va a ocurrir. Si para cosas tan urgentes como la revisión de los subsidios a los combustibles no lo han hecho, dudo que lo hagan para esto. Pero debería ser así. Debería ser así. Que sea transparente, sí, debería ser así. Yo coincido con aquello. Y decía, cierro el comentario, sobre esto también hay que hablar. El presidente ayer en un tramo de su alocución, hablando de el pago de los recursos a los tenedores de los bonos Global, mencionó una cifra. Pagamos 341 millones de dólares, dijo el presidente. Yo quiero preguntar públicamente a las autoridades, ¿pagamos 341 millones o pagamos más de 700 millones de dólares? Yo he hecho sucesivas entrevistas y seguramente a ustedes que me sigan a diario les consta que en las sucesivas entrevistas que hemos hecho a analistas económicos, ayer a Jaime Gallegos, anteriormente a Diego Borja, por citar dos ejemplos, ellos aseguran que en las cuentas del Banco Central se develó que no se pagaron 341 millones, sino de más de 700 millones de dólares. ¿Por qué se insiste en decir que pagamos 341 millones de dólares? O sea, yo sí quisiera que esto se transparente en el discurso y se lo explique. El presidente dice, ahorraremos 1.300 millones de dólares y eso permitió que recibamos 1.400 millones de los organismos multilaterales en condiciones muy favorables. Con todo respeto, no hablemos de ahorro. Lo que ha ocurrido es un diferimiento de los pagos que tendremos que hacer como país en agosto. No es un ahorro. Y por otra parte, esos 1.400 millones de dólares no nos están regalando la plata. Es deuda que está contrayendo el Estado ecuatoriano y que en algún momento la va a tener que pagar, cuyas condiciones deben ser explicadas con mucha transparencia por parte de las autoridades. Vamos, transparentemos el debate, amigos y amigas.